la elección de Estados Unidos. Vamos a tener una mesa muy interesante, muy agradecida estoy con nuestra querida Leti Calderón-Chelius, experta analista, y también con Kurt Hatchback, que es un periodista, nuestro gringo, dicen por ahí nuestro gringo favorito. Entonces vamos aquí justamente a hacer este análisis, pero empiezo con este pequeño video de introducción. Más de 200 millones de ciudadanos estadounidenses están registrados para votar en la elección presidencial. De ellos, 36 millones son latinos, 4 millones más de los que participaron en el 2020. Son la primera minoría racial que podría influir en el resultado del candidato ganador. De ahí que grupos de apoyo a migrantes realicen campañas para que los ciudadanos de origen hispano salgan a votar. Nosotros hemos venido trabajando mucho en comunidades, los grupos progresistas, las uniones, los grupos de mujeres, los grupos de la comunidad LGBTQ, los trabajadores. Son movimientos de base que son los que deciden elecciones. La organización Tu Familia Vota trabaja impulsando la participación latina. Tenemos las campañas más grandes en el país de base para ayudar a que la democracia y que sea accesible a la comunidad latina. Hacemos registración de votantes, hacemos ciudadanía y luego hacemos movilización de votantes y educación a los votantes en las prioridades que son más importantes para la comunidad latina. Los temas que están tomando en cuenta los ciudadanos para elegir a su candidato o candidata son economía, seguridad y migración. Hay una alineación muy clara con un lado de la campaña, con la campaña Harris. Nos hemos reunido con ellos también ya sacaron sus prioridades y hay una desalineación completa con la campaña de Trump. El tema de la frontera, desafortunadamente ambos partidos ahorita están discutiendo mano dura en el tema de la frontera, la militarización, etc. Las organizaciones de apoyo a migrantes consideran indispensable una reforma migratoria. Entonces sí es entendible que hay un enfoque en la militarización de la frontera, pero lo que nos estamos pidiendo es que también haya soluciones al tema migratorio con una reforma migratoria. En Estados Unidos viven y trabajan más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. De ellos, más de 5 millones son mexicanos, según el Pew Research Center, y podrían votar en el futuro si prospera la reforma migratoria propuesta por Kamala Harris, a diferencia de las medidas anti-inmigrantes de Donald Trump, que incluyen continuar la construcción del muro fronterizo. Este video, así que vamos a entrarle al análisis. Yo insisto, le agradezco infinitamente a la doctora Leti Calderón-Chelius, que es profesora investigadora del Instituto Mora, especializada en estudios de los procesos migratorios y de las relaciones México-Estados Unidos, además presidenta del patronato de la Asociación Sin Fronteras IAP, y a Kurt Hackbart, que es periodista, insisto, nuestro gringo favorito, que nos va a ayudar a entender un poco cómo está todo esto. Les agradezco muchísimo a ambos. Mi querida Leti, Kurt, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí contentísima, feliz de verlos. Hola, Kurt, mucho gusto. Igualmente, qué gusto ser categorizado como su gringo favorito. Porque hay uno que es el enemigo número 1 de México y también es gringo, conste. Ahora vamos a hablar de él. Vamos a entrarle al tema, y si me permites, mi querida Leti, empiezo con Kurt, evidentemente, para entrarle ahora sí como desde esta visión más, pues, desde adentro, llamémosle. Kurt, la pregunta que nos hacemos es, Trump, Kamala, ¿de verdad importa quién gane? ¿Nos importa, nos preocupa, nos ocupa? ¿Cuál sería este primer análisis ya para esta elección de este próximo 5 de noviembre, o sea, ya mañanita? Bueno, en términos generales sabemos que Estados Unidos es un poder imperial, ¿no? Entonces esto pues no importa qué partido esté en el poder, ¿no? Esto en términos generales. Eso dicho, pues bien sabemos cómo ha sido la campaña de Trump y las propuestas que han hecho, ¿no? Ya vimos los primeros 4 años de Trump entre 2016 y 2020 y Trump ha prometido que si gana un segundo periodo, pues va a ser realmente un segundo periodo incluso más extremoso, ¿no? Él ha hablado de deportaciones en masa,
Él ha hablado de incluso llegar al extremo de bombardear a México y barbaridades semejantes. En las últimas semanas se ha escalado su retórica pues anti-latino. Tuvo un meeting en Nueva York, ¿no? El domingo pasado, donde pues hubo un cómico ahí que pues hizo muchos titulares hablando de pestes de Puerto Rico, de la comunidad latina. Ahí luego dicen como muy a lo Chumel, no, pues solamente son chistes, son bromas, no entienden nuestro sentido de humor, básicamente, ¿no? Esto del lado de Trump, ¿no? Se supone que del lado de los demócratas las cosas deben ser un poco más leves, pero lo que hemos visto en los últimos años es una derechización de todo el debate relativo a la frontera, que también pues ha participado el gobierno de Biden, ¿no? Por ejemplo, Kamala Harris antes se burlaba de la propuesta de Trump de construir el muro fronterizo. Ahora ella ha dicho que ella también está a favor de eso. Ella está a favor de esta ley bipartidista que, pues como dijeron en la cápsula introductoria, militariza la frontera, que pone más agentes de la patrulla fronteriza ahí, más tecnología ahí para de vigilancia de quienes están cruzando. Y pues a diferencia de antes, cuando hablaban de un camino pues muy amplio hacia la ciudadanía, ahora están hablando de pues un camino muy estrecho hacia la ciudadanía, solamente para los dreamers, que son los que tienen muchos años en Estados Unidos y cumplen con pues una serie de requisitos, y no un camino amplio para esos 11 millones de migrantes que están ahí. En ese sentido, lamentablemente, Trump ha ganado el debate. Gane o pierde mañana, ha logrado jalar el debate, ¿no? En términos de migración, en términos de la relación, ¿no? Con México hacia la derecha en muchos términos muy clave. Ahora, yo te quiero preguntarle a ti, en este mismo sentido, lo que nos está diciendo Kurt es, creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, no importa si son republicanos o demócratas, no importa si es Kamala o es Trump, tienen más o menos las mismas intenciones, solo que con fórmulas distintas de aplicarlas. ¿Qué es lo que significa? Digo, lo que nos preocupa y ocupa es qué pasa con los paisanos, con los migrantes, pero sobre todo también hacia la relación México y Estados Unidos. ¿Ves que haya una facilidad o dificultad dependiendo quién gane, o vemos que, insistimos, no importa quién gane, México se mantiene como hasta este momento? Mira, obviamente así, en un nivel global del capitalismo y el modelo económico depredador estadounidense, y que al final de cuentas creo que en todo el planeta están con una expectativa muy fuerte de quién va a ganar por esa razón, y porque la manera en cómo él negocia es sumamente agresiva, pero ya con él en la presidencia se demostró que sí hay diferencias, sobre todo en cosas muy elementales que tienen que ver, bueno, una es que, y tuvo eco y ha tenido eco, esta cosa de romper con lo políticamente correcto y decir lo que él piensa, que es muchas veces, o la mayoría de las veces, realmente de un tono y de un nivel racista, xenófobo, o sea, tiene todos los malos atributos que cualquiera se podría poner a hacer como una lista, pero sin embargo con eso capturó también mucho la esencia de ese estadounidense que estaba molesto con esta rectitud de lo políticamente correcto, y ha sido pues también una cosa muy fuerte. Y esto, puesto como en otro escenario, como bajándolo un poquito, pues obviamente incluye el tema de migración, y ahí es donde entran los problemas, porque efectivamente pues hay una parte de la población que puede no estar a favor de ciertas cuestiones de la migración, de algunas sí, ¿no? Y él hace eco de eso. Entonces, lo que estamos viendo yo creo que también es una cuestión donde, al final de cuentas, aunque no hay diferencias en el modelo, sí él colocó un tema de agresión que se vivió en términos del día a día. Las personas comentaban lo difícil que estaba haciendo su vida, y además en términos legales, Trump desmanteló el sistema de asilo, de jueces de asilo, y que trató Biden de recuperarlo, pero al desmantelarlo, pues también generó un caos que, acuérdense, que llevó a esta medida, y a varias medidas muy duras, muy agresivas, de detención de personas migrantes, de detención de familias, cuando era
una de las cosas que se había estipulado en el derecho estadounidense de no hacer este tipo de cuestiones. Aunque con Obama había habido redadas y había habido deportación, lo que pasó con Trump es que se empezó a hacer un tipo de detención, también decía, incluye a los menores de edad, y que en ese sentido hubo un cambio muy fuerte. Y una última cosa que creo que es muy delicada, al final de cuentas, es que esto que yo decía del tono, sí generó un ambiente que al final de cuentas también permitió que todos esos racistas de closet pues salieran en el tema migratorio de manera muy evidente, y creo que eso es el legado más duro de Donald Trump. Y otra cosa, digo, para de una vez anotarla, es que también como él ha desafiado tanto al tema de lo legal en Estados Unidos, que era algo que nos presumían a nosotros tanto, ¿no? Esta cosa de, bueno, que ellos respetan la ley y la ley por encima de la ley. Bueno, este señor no ha pagado impuesto, este señor se ha burlado de la ley, le ha dado 3 vueltas a cada demanda que tiene, lo han denunciado. O sea, es como que un cliente frecuente, ¿no? De los juzgados. Pero adicionalmente, cuando se acontece esto de la toma del Capitolio y él tiene cierta imputación en términos de qué tanto él también alentó a esa tipo de rebelión, vamos a decir, pues no tiene trascendencia, no pasa de ahí, cuando es algo sumamente delicado desde un proceso democrático que nos habían dicho durante mucho tiempo era el proceso ejemplar, donde por lo menos el ganador no pateaba el tablero, sino que al final de cuentas había una elegante transición, y eso era una descripción del sistema estadounidense. Bueno, no hay muchas diferencias, lo que tú quieras, pero son civilizados, y mira, se pasa uno el poder, ¿no? El mismo Obama le dio el poder a Trump. Entonces, creo que estamos en un escenario que eso es lo que lo hace mucho más complicado, a pesar de que efectivamente yo también coincido, pues sí, vienen del mismo digamos, desarrollo económico y de la misma idea de ser superiores al resto del planeta. Ahorita lo que decía Leti me recuerda, y creo que la pregunta que nos hacemos muchos, bueno, y entonces no hay otra opción. Kurt, entiendo que hay, además de Kamala y Trump, que es donde está la competencia, no hay más, hay otras 2 opciones, que es una candidata independiente, Jill Stein, y además las candidatas de Claudia de la Cruz y Karina García, de un partido socialista y de la Liberación. ¿Qué rol juegan ellos, no? Cuando estás viendo que al final no son la competencia, que ahí no está el debate, sino que está entre Trump y Kamala, ¿qué rol juega entonces Jill Stein o qué rol juega Claudia de la Cruz y Karina García? ¿Hay una reconfiguración política en Estados Unidos? ¿Hay una opción de izquierda hoy o seguimos alejados de esa otra alternativa? Pues qué buena pregunta, Meme. Para contestarlo ahí, pues en pocas palabras, hay una enorme frustración con el bipartidismo en Estados Unidos. Es un bipartidismo que intenta controlar el sistema político y por ende los términos del debate, ¿no? Se puede decir que es un tipo de como pripanismo ahí en México, ¿no? Entonces, ambos partidos pues operan para excluir otras opciones, incluso excluir que aparezcan en la boleta, ¿no? Porque Estados Unidos es un sistema federalista de 50 estados. Entonces, si tú eres un tercer partido que quiere estar en la boleta, tienes que hacerlo estado por estado. Las reglas para que un tercer o un cuarto partido aparezca en la boleta es muy, muy difícil. Y también sabemos que Estados Unidos es un sistema político regido por el dinero. Es el sistema político privatizado por antonomasia. Con dinero baila el perro ahí, y si no tienes dinero es muy difícil hacer algo ahí. No hay registro, no hay financiamiento público, todo se rige por los grandes donativos y los grandes donantes. Y por eso justamente el Partido Republicano y el Partido Demócrata se parecen tanto, porque ambos son pues cautivos de esos grandes donadores. En el caso del Partido Republicano, pues es Elon Musk ahorita, que es el gran apoyador de Donald Trump. Pero también el Partido Demócrata tiene sus grandes donadores, sus grandes dineros,
¿no? Si no puedes avanzar en el sistema estadounidense si no tienes un multimillonario atrás de ti. No hay tope de gasto de campaña, es decir, hay un tope de gasto en campañas individuales, pero hay cosas que se llaman comités de acción política, por medio de los cuales puedes canalizar dinero pues sin límite a las campañas. Y por eso todo eso está tan torcido hacia la derecha en Estados Unidos, porque todo opera con raudales de dinero. Entonces, hay el Partido Verde, que de hecho es un partido que tiene presencia en todo el país y tienen un muy buen candidato en la doctora Jill Stein. Y ella ha presentado una opción realmente de izquierda en esta campaña, realmente de izquierda, oponiéndose al genocidio en Gaza, oponiéndose al militarismo de Estados Unidos, oponiéndose al imperialismo de Estados Unidos y también pues abogando por realmente un sistema de bienestar real, no los migajas que dan al pueblo de Estados Unidos. El problema es que esta opción es totalmente marginalizada. No tiene el dinero de pagar spots en la televisión, apenas tienen para llegar a la boleta, no la incluyen en los debates, y el Partido Demócrata hace todo para intentar echarle la culpa a ella por si pierden mañana. Es decir, por ejemplo, en el caso de los árabes estadounidenses, que muchos de ellos viven en el estado bisagra de Michigan, muchos de ellos han dicho que van a votar por Jill Stein, porque es la única candidata que no está a favor de lo que está pasando en Palestina ahorita. Y luego los demócratas dicen, oh, si gana Trump es culpa tuya. No. Es decir, cada partido es responsable por sus propias políticas, pero hacen todo para que la gente se sienta espantada de votar por un tercer partido, que se sientan entre espantado o con vergüenza, o con pena, o que están desperdiciando su voto. Y por eso la votación para los terceros y cuartos partidos suelen ser muy bajas, mucho más bajo de lo que sería si fuera un sistema más equitativo, con un registro de financiamiento público, con acceso a los debates, con acceso a los medios públicos, ¿no? Un poco más como el sistema que existe en México en ese respecto, ¿no? Entonces, Jill Stein ha tenido una presencia importante, aunque no tenga una presencia pues muy grande en la votación mañana. También el Partido de Socialista y Liberación que mencionaste, también ellos han manejado una muy buena campaña, ¿no? Ahí. Y también son latinas y son muy elocuentes, ¿no? Y también lo mismo, se han opuesto al militarismo, se han opuesto al imperialismo. Pero por lo mismo, ¿no? Es muy difícil que entre pequeños partidos en Estados Unidos, además de la paranoia histórica en Estados Unidos, que, ¡ay, socialistas! No podemos decir esta palabra, ¿no? Entonces, muy difícil para ellos, pero un poco a los márgenes, y sobre todo, pues, tomando en cuenta lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, ¿no? Que Estados Unidos también está aumentando tensiones con China, sí han tenido un impacto en el debate, aunque no, pues, tengan mucha presencia mañana. Ahora, Leti, yo te quiero hacer esta pregunta exactamente lo mismo, porque, por ejemplo, este partido, el comunista o el socialista de liberación y demás, es muy latino. Veo a latinos, cubanos, venezolanos, veo que hay mucha fuerza de ese lado. Bien lo decía Kurt, pues ahorita en realidad mucho funciona porque no tienen, al final este sistema bipartidista en Estados Unidos lo tiene acaparado, sobre todo la lana. Pero por parte, desde una persona que analiza y que conoce bien estos fenómenos migratorios, ¿qué te dice el que existan estas opciones, como por ejemplo este partido impulsado por latinos en Estados Unidos, para tener una opción? Ahorita no representa mucho, pero ¿le ves futuro? Híjole, sinceramente no, porque a la realidad histórica de Estados Unidos ha llegado a este punto. Obviamente siempre puede haber cambios, ¿verdad? Sobre todo, a lo mejor en un discurso más, digamos, no de corte socialista, como se autodenominan, porque casi que es una palabra prohibida, una palabra proscrita en el léxico estadounidense. Incluso ha habido intentos, no sé si se avanzó en eso, pero en Florida, de cancelar palabras como comunismo, socialismo, de una manera así ya deliberada. Y esto tiene que ver con una historia ya, digo, más ya de inicios del siglo XX,
donde sí hubo un movimiento socialista fuerte, un partido socialista, que incluso llegó a tener, me parece que poco más de 1 millón de miembros, y que disputaba una presencia también en un momento donde el sindicalismo estadounidense fue sumamente potente y sumamente importante para lo que hoy es ese país, ¿no? De las grandes reivindicaciones que hoy tiene ese modelo y que de repente, de capitalista, no las podríamos explicar si no fuera por todo este gran movimiento de trabajadores que se dio a lo largo de la historia de Estados Unidos y que realmente se fue sofocando a partir de los años 80 con Ronald Reagan, ya lo estoy confundiendo, pero en este momento y en este contexto, realmente el tema del socialismo, el comunismo, porque además ahí también lo usan deliberadamente, incluso Donald Trump lo usa para tratar de descalificar a Kamala. Y hay un discurso así de ignorante como luego se repite en nuestra sociedad, también, no voy a decir que nada más ahí, pero que se usa sin ningún contenido, sin ninguna claridad, y justo es como para poder descalificar o caricaturizar al otro. Entonces, tengo la impresión de que una vía, por como la estamos viendo, pues no ha cuajado. En el caso de la candidata Stein, sí es muy interesante, porque ella obviamente no ha avanzado en términos de una votación así que le permita competir, vamos, pero sí ha tenido, y sus márgenes aunque son pequeñitos, sí causan cierto estrago en ciertos estados, sobre todo del este, en donde al final de cuentas se están peleando por unos cuantos miles de votos. Es el tipo de lugares donde esa candidatura, sobre todo porque es abiertamente contra la intervención en Gaza, y por tanto, por pararse frente al tema de Israel, frente al hoy primer ministro de Israel de una manera más contundente, cosa que no ocurre, no solo no ocurre, sino están nadando de muertito, sobre todo Kamala Harris, ¿no? Toda la parte demócrata. Entonces, yo más bien diría que, digamos, no hay tal en ese sentido, aunque no quiere decir que no pudiera, decía yo, avanzarse a algún punto, pero también que pudiera haber como una idea de que efectivamente estos dos candidatos, como lo vemos nosotros, ¿no? Pues no vemos grandes diferencias, pero creo que hoy sí se ha decantado de tal manera el discurso de un lado o del otro. Y, mira, yo por ejemplo, cuando Trump habla de Kamala Harris, dice, no, izquierdosa, comunista, Venezuela, Cuba, totalitaria, ya sabes, la endilga, una serie de cosas que tú dices, bueno, esto yo ya lo he oído en cualquier país que me digas, España, Argentina, Brasil, por supuesto, México, para descalificar como de izquierda, que se quiere comer a los niños y además quitarte tu propiedad privada. Y no, y la pone a ella, lo cual es una ridiculez. No puedo ver una persona más metida en el modelo económico capitalista que esa opción. Bueno, pero del lado de los demócratas, insistentemente, y hasta hace 10 minutos que estaba todavía viendo algunas cosas, es que es un dictador, es un fascista, es un totalitario, o sea, también un vaciamiento del contenido conceptual que tienen estas formas de definir, ¿no? Ciertas actitudes, ciertas expresiones, cuando hay una parte, pues realmente endeble, en el sentido de que, bueno, pues tú puedes decir, digo, a mí, insisto, o sea, yo simplemente veo a Donald Trump y digo, ¡ay, qué cosa! Pero, bueno, hay un proceso electoral, mañana van a ir a las urnas, y si hay un electorado que mayoritariamente está compitiendo porque gane ese señor, bueno, más bien habría que preguntarse de qué está pasando en ese país, y no solo en ese país, en otros países donde se decanta la población por perfiles de este tipo, y sobre todo por un contenido que digamos, pues sí raya en lo conservador, en una sociedad aparentemente más abierta, más liberal que otras. Bueno, y que también esa es parte de la contradicción estadounidense, muy interesante, por cierto, a mí siempre me ha parecido fascinante, pero que te demuestra, ¿no? O sea, no, ni es un dictador, bueno, vaya, ni lo fue, y perdió, y aunque pataleó y todo, bueno, pues tuvo que aceptar, y más bien yo creo que ahí el sistema tendría que preguntarse qué cosas están ya haciendo agua del propio sistema que permiten y dan paso a que candidatos de este perfil puedan avanzar sin
sin que, bueno, obviamente tenga que someterse a lo que tendría que ser la propia ley electoral, ¿no? Eso diría Meli. Ahora quiero entrar a la parte de las y los migrantes porque vemos muchas propuestas, ya Kurt mencionaba alguna, también Leti has mencionado estas realidades, ¿no? De cuando gobierna Trump, el cambio de discurso entre lo que gobierna y cuando está en campaña. Pero hoy, de hecho, Donald Trump ha compartido, ¿no? En una de sus últimas declaraciones, ¿no? Decir que amenaza a México con un incremento del 25% de aranceles si la presidenta no detiene a los migrantes en la frontera con Estados Unidos. No es la primera vez, Trump ya había amenazado con aranceles, de hecho, cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Kurt, quiero entrar a esta parte de qué tan realidad se pueden hacer las promesas o amenazas de un Donald Trump y qué tanto tendríamos que ocuparnos por ciertas propuestas de Kamala en materia, pues que si el muro, que si no el muro, que si las deportaciones, que si no deportaciones, que si vamos a tener seguro de salud para algunos, pero no para todos, etcétera. ¿Qué tanto qué tan reales van a ser estas propuestas para las consecuencias que tendríamos aquí en México, o es una más? Y a esa misma le agrego el tratado comercial, ¿no? El tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿se mantendrá, no se mantendrá, se renegociará, bajo qué términos? ¿Hacia dónde ves que se encaminan estos temas, Kurt? Ok, bueno, hay muchos puntos ahí. Lo primero que hay que decir, que creo que es lo obvio, es que Trump es un embustero y además es un mentiroso compulsivo. Es decir, él dice y habla y así, ¿no? Entonces no hay que tomar ahí de verdad absoluta, sobre todo lo que ningún candidato dice en los últimos días de la campaña, ¿no? Y menos Trump, ¿no? Trump ha hablado muchísimo de aplicar aranceles a todo el mundo, ¿no? No solamente México. Va a haber aranceles contra México, va a haber aranceles contra China, va a haber aranceles acá, va a haber aranceles allá. Incluso Trump ha llegado al extremo de decir que toda la recaudación del país se va a basar en aranceles y voy a quitar el impuesto sobre la renta. Ha llegado a este extremo. Como si Estados Unidos todavía fuera un país manufacturero, que no es, que ya no es, ¿no? El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo dijo muy claramente hace algunos días. Estados Unidos ya no hace sus propios productos, ¿no? Desde hace una generación ya, ¿no? Yo crecí en el estado de Connecticut y ahí hay cantidad de ciudades postindustriales donde ya no hay industria, ya no hay ciudades casi. Es decir, pues en la época de mis abuelos había industria en Estados Unidos, pero ya no. El que un país desindustrializado amenace con aplicar aranceles a todo el mundo es un discurso un poco tramposo, porque si tú aplicas aranceles, pues China puede poner contra aranceles, ¿no? Y este costo se va a pasar al consumidor en Estados Unidos, ¿no? Ya Estados Unidos está hablando de poner aranceles contra los paneles solares de China, contra los coches eléctricos de China y pues por México porque dicen que los productos chinos pasen por México y eso el otro. Es decir, yo creo que es muy importante no dejarse amedrentar por ese tipo de discursos, ¿no? México es el socio número 1 de Estados Unidos, las cadenas productivas están muy integradas y pues aplicar aranceles a México, tal como Trump está amenazando, tendría un efecto rebote a Estados Unidos, ¿no? Que las mentes un poco más frías ahí lo saben muy bien, ¿no? Entonces, para mí, el camino es qué tiene que hacer México para seguir en su camino de la soberanía, para poder resistir cualquier gobierno que entre, que sea republicano, que sea demócrata, que sea del tipo de discurso que sea, ¿no? Y cuando llegue el momento de renegociar el Tratado de Libre Comercio en 2026, que lo haga desde, pues, una posición de fuerza, ¿no? Lo más posible, ¿no? Esta amenaza de Trump de aplicar aranceles a todo el mundo no lo va a aplicar, no lo va a aplicar, no puede. Es decir, va a intentar, ¿no? Pero no es algo como que en la época en que Estados Unidos pues realmente fuera el país industrializado que hacía gran parte de su propia producción.
En cuanto a Harris, ella pues se ha jactado del hecho de que ella fue de los 10 senadores que votó en contra del Tratado de Libre Comercio porque no tenía pues, protecciones suficientes para los trabajadores en Estados Unidos. Pero vaya, es decir, Kamala Harris es realmente del corte neoliberal, del nuevo partido demócrata de los 90s, del clintonismo, y ahí, entonces su política económica es bastante predecible en este respecto, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante, ¿no? En términos de México, ¿no? Es de seguir diversificando sus mercados, ¿no? Es decir, puede tener buena relación comercial con Estados Unidos, puede tener buena relación comercial con China, puede apostar a mayor integración con América Latina y no dejarse amedrentar por ese tipo de discursos que son electoreros finalmente, pero no siempre son tan prácticos. Leti, la misma pregunta para ti. ¿Cómo ves el Tratado de Libre Comercio, al menos con estos dos personajes? Y, en esencia, ¿qué tan cumplibles son sus propuestas o sus amenazas a México? No, yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque han pasado años, ¿eh? Digo, del Trump del 2016 al Trump de casi 10 años después, bueno, para todos ha corrido el tiempo y en este país también pasaron cosas. Entonces, se estabilizó un tipo de relación en la que hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos, aún con la simetría, digo, también tenemos que ser mesurados con eso, pero obviamente hay otro tipo de interacción, hay un desarrollo interno en el país, el nuestro, que también permite que haya cierta protección para cierto tipo vaya, industrias o de lo que sea. Entonces, yo creo que aquí hay una parte donde la negociación es fundamental, yo creo que hay mucha claridad y hasta pragmatismo del lado mexicano, tan es así que se coloca en esa posición a Marcelo Ebrard, que conoce y que fue el que estuvo en su momento en la primera negociación y que ciertamente, bueno, pues incluso algunas de las cosas que se incluyeron en ese tratado, pues son cosas que se reivindican en México, ¿no? Por ejemplo, el tipo de libertad sindical a lo que se debería de avanzar en realidad. En realidad eso se tendría que hacer. No habría problema. Y fíjate que yo creo que en ese sentido habría que también voltear la parte, y eso se sabe en México, bueno, ¿no? Toda esta parte de un discurso donde como que muy envalentonado, claro que es una sociedad digamos, altamente productiva en muchas cosas, pero también tiene un déficit enorme, tiene un nivel de deuda tremenda Estados Unidos, mucha de su desarrollo económico se basa en la guerra, y por eso también las intervenciones permanentes, toda la industria bélica. Entonces, bueno, pues digo, ahora sí que nosotros también sabemos quiénes son, ¿eh? Y no solo eso, sabemos muy bien, sobre todo a partir de la pandemia, que hay entre 8 y 10 millones de puestos vacantes en Estados Unidos, producto de esto que le llamaron The Great Resignation, ¿no? Que es un momento muy fuerte en el mundo, porque también ocurre en otros países, pero especialmente en Estados Unidos, donde se retira una parte de la población que adelanta su jubilación o que se puede jubilar, ya está en la edad, y con esto empiezan a dejar un tipo de reemplazo que tampoco es que se llena y por tanto es una sociedad que necesita hacerse no solo de mano de obra, introduciendo aquí el tema de los migrantes, sino también de que para no subir los costos, los precios y mantener un tipo digamos, de relación de consumo, una sociedad súper consumista. Mira, yo veo los anuncios, ¿no? No los anuncios, las entrevistas que le hacen a las personas ¿por qué va a votar por Trump? No, es que cada vez se hace más difícil llevar la comida a la mesa de nuestras familias. Y es obvio que es una sociedad que tiene un tal nivel de consumo que no es que, digo, aún entendiendo los márgenes de desigualdad que hay hoy en Estados Unidos, que nunca había habido de esa manera. O sea, era una sociedad efectivamente con una mayor igualdad de lo que hoy tiene, producto del modelo económico que haz de cuenta que se le apretó mucho más, ¿no? Entonces, es una sociedad que también tiene que revisarse, que también tiene que, no basta con digamos, el que viene uno de los candidatos que va a permitir que, no sé, suban los salarios. Bueno, pues eso tampoco es en automático. Y un punto que no hay que dejar de lado para nada, y es que
estos candidatos son la partecita de hasta arriba, la verdad son lo que vemos, es la parte del espectáculo. Esto es como suma y resta, una cosa de casino, ¿no? ¿Cuántos votos por acá? Que si Pensilvania, que si California, o sea, es una cosa muy complicada, pero esto jala los votos de los que eventualmente serán los senadores y los congresistas, ¿no? Los que sean los diputados nuestros, digamos. Y eso es muy importante para la hora en que se negocia y se deciden cosas que no dependen, mucho menos en Estados Unidos, del presidente. O sea, no es un país tan presidencialista, pero para nada de lo que es México, ¿eh? Entonces, dicho en esto, pues obviamente hay atribuciones que puede tomar un presidente y el bravucón de Donald Trump pues lo hizo, lo amenazó, pero hay puntos en los cuales también las grandes industrias, los grandes beneficiados de este modelo, pues lo que no quieren es que moverle. A lo mejor quieren apretar para aprovechar más, para explotar más, pero tampoco tanto que no les permita mantener el negocio. Entonces, también esos intereses pesan y esos intereses entran a la discusión para que, bueno, los políticos que ven como sus gerentes, ¿no? Que los usan como sus gerentes, pues también no se pasen tanto. ¿Por qué? Porque les tiran el negocio. Entonces, me gusta mucho lo que dice Kurt, o sea, no hay que dejarse, lejos de intimidarse, ¿no? Hoy dice Trump, bueno, la nueva presidenta me parece, me han dicho que es simpática, ¿no? Pero vamos a ver si no se doblega contra esto. Digo, acá estamos así dando una batalla de otro calibre, o sea, de cambio de régimen, o sea, allá están realmente en una transición de ahora vas tú y ahora voy yo, ahora quítate tantito para ponerme yo, cuando el modelo es el mismo y lo peor de todo, en un escenario en el cual lo demás sí se está moviendo. Los BRICS hace una semana, digamos, el desarrollo de China con todo su tabú, China es otro tema, ¿no? Pero ese escenario no es, digamos, una luna de miel para Estados Unidos, tampoco. Quiero cerrar con esto y agradecerles a ambos que nos acompañaran para hacer este análisis. Dos preguntas, una muy simple, ¿quién creen que gane? ¿Cómo ven las tendencias? Incluso, ¿quién les gustaría? ¿Quién es el menos peor? Y la segunda, hacia México y hacia los paisanos, ¿cuál sería este mensaje que se da o este gran mensaje que dejan estas elecciones? Ya entendiendo el rol que hoy tiene México a raíz de la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo cambió el trato, le fue muy bien en cuanto al trato tanto con Trump como con Biden, cuando hubo muchísimos agoreros del desastre diciendo que nos iban a corregir la plana, que nos iban a regañar, que nos iban a no sé qué tantas cosas. Entonces, ¿cuál sería pues esta primera visión que tienen? ¿Quién gana? ¿Quién les gustaría? Y ¿cómo ven? ¿Cuál es el rol de México y de los latinos en las elecciones de Estados Unidos? Corte. Bueno, en cuanto a quién parece que va a ganar, de lo que yo he estado viendo, estudiando en estas horas, parece que hay una tendencia de última hora hacia Harris. De lo que he visto, los que han decidido el último minuto, un 55 van por Harris, un 44 van por Trump. Hubo una encuesta muy sorpresa desde el estado de Iowa, que es un estado muy rural, en medio, pues un estado pues trumpista por antonomasia, y que Harris tenía una ventaja de 3 puntos ahí que sorprendían a muchos en Estados Unidos cuando salió esta encuesta hace un par de días. Hay unos cuantas otras encuestas que sugieren algo parecido, aunque pues obviamente sigue muy reñido a nivel nacional. Parece que hay una tendencia entre mujeres sin partido, porque es interesante, regresando al tema de terceros partidos, ahora hay más gente sin partido que republicanos y demócratas en conjunto. Es decir, tanto hay de independientes, de gente que no se consideran sin partido por esa frustración con el bipartidismo, que hay más independientes de gente con partido, y sobre todo mujeres sin partido y mujeres de la tercera edad. Parece que hay un movimiento hacia Harris. Hay que recordar que en Estados Unidos el tema del aborto es muy importante. El aborto fue legalizado en 1973 y luego fue vuelto a criminalizar hace unos años. Y bueno, lo que hicieron es que la Suprema Corte se desdijo y dejó la pelota a los estados.
Entonces, los estados donde han vuelto a criminalizar el aborto es donde hay un movimiento hacia Harris desde las mujeres. Y este podría ser clave en ciertos estados y parece que eso es lo que está pasando. En cuanto a lo que quién quiere yo que gane, pues yo quisiera que ganara la justicia, yo quisiera que ganara el antiimperialismo, yo quisiera que ganara el antimilitarismo, y ninguno de los dos candidatos representa eso. Si yo fuera un palestino, si yo fuera alguien de Gaza, pues yo diría, ¿cuál de los dos candidatos? Ninguno en absoluto, ninguno, ¿no? Es decir, pues esa es la realidad, ¿no? Pues lo que ha hecho el gobierno de Biden en Gaza es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y esto para muchos votantes en Estados Unidos, sobre todo los jóvenes, los universitarios, los árabes estadounidenses, es imperdonable. Es imperdonable. Por malo que sea Trump, es imperdonable votar por un genocida. Entonces es muy difícil, se pone al votante en una situación muy difícil en este respecto. Yo creo que lo que hay que seguir haciendo, vote por quien se vote mañana, ¿no? Es seguir construyendo movimientos desde las bases, ¿no? Y para mí esto conduce a tu tercera pregunta, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los latinos en Estados Unidos? Hay que recordar que hay 37 millones de mexicanos de las 3 generaciones en Estados Unidos. Y el expresidente López Obrador dijo algo muy importante varias veces en sus mañaneras. Dijo que es muy interesante que los puertorriqueños tienen su cabildeo fuerte. Los cubanos tienen su cabildeo fuerte en Estados Unidos, aunque son muchos menos. Pero los mexicanos todavía no han encontrado su voz en la política mexicana. Eso es lo que la comunidad mexicana en Estados Unidos tiene que hacer. Tienen que encontrar su voz y realmente ejercer su músculo, ¿no? Son 37 millones, son muchísimos y hasta ahora no han ejercido el poder político que podrían ejercer, ¿no? Y eso es lo que, más allá de quién gane mañana, eso es lo que a mí me gustaría ver en esos años. Leti, esa fue una gran reflexión, te la agradezco muchísimo, Kurt, porque es en realidad nadie, pero aquí estamos informando y aquí estamos analizando para ver cómo vamos avanzando con este tema. Mi querida Leti, exactamente las mismas dos. ¿Quién te gustaría que gane? ¿Cómo ves las tendencias? ¿Hacia dónde crees que se incline más bien? ¿Y cuál es ese mensaje para los mexicanos, las latinas, los latinos en Estados Unidos? Déjame empezar por esta última parte para verlo de manera diferente rápidamente. Y es, yo no creo que haya un voto de grupo étnico. No creo en eso. Creo mucho más, creo y he estudiado eso, que hay una tendencia a que los descendientes de mexicanos en segunda, tercera, quinta generación repliquen el medio ambiente y sobre todo la clase social a la que pertenecen. Es decir, que obviamente sus preocupaciones y sus problemáticas derivan de su propia situación y de su entorno, no de una idea, digamos, de afiliación en términos del grupo étnico al que se les identifica. Entonces, creo que esto hace que se vuelva complicada la idea de una representación única o un brazo como si van todos juntitos, no. Van a mostrar esa diversidad y tan es así que tenemos de todos los, como en México, ¿no? De todos los colores y gente de derecha, gente de izquierda, gente por Trump, por Harris, por lo que tú quieras, o incluso, como ahora lo está diciendo Kurt, bueno, pues también seguramente un grupo y seguramente más también jóvenes de ciertas universidades de ascendente, ¿no? Que sean descendientes de mexicanos o que tengan esa beta, bueno, pues que pudieran ser abiertamente en contra incluso del status quo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cosa que se tendrá que revisar después, porque, no me extiendo en eso, pero con los cubanos hay una razón de ser, sobre todo hace 20 años, y eso ha ido cambiando también, y con los puertorriqueños ahora va a ser muy interesante ver qué tanto les pica realmente el hecho de que se les insultó de una manera directa, sin darle la vuelta, ¿no? Ahí sí, aunque seas de quinta o décima generación, fue muy, muy directo, pero creo que eso ayuda para entender que también es mucho más complejo que este voto o que estos mexicanos, lo que deben, para mi gusto, el llamado es pues a participar, a votar, a no negar la posibilidad de ser parte de una sociedad en la cual hay cierto tipo de márgenes en los que se puede incidir e incidir.
obviamente desde su perspectiva, obviamente, pues a mí me gustaría que incidan desde una perspectiva progresista, luminosa, abierta a la tolerancia y digamos a un futuro mejor para todos, pero bueno, pues habrá los retrógradas y ahí con eso nos vamos viendo en la humanidad. Bueno, eso diría yo de parte de los mexicanos, ¿no? Y que creo que sí son más los que estarían a favor de una visión como la que yo propuse. Bueno, y luego la otra es simplemente decir, bueno, mira, la especulación sobre cómo se pueden ir dando las estadísticas, yo creo que hay mucho cuidado de parte de todos los que hacen encuestas para no meter la pata, porque eso pasó en el 2016, ¿no? Salvo algunos que hablaban de que no, que Trump podría ganar, como que era una incredulidad, no se podía creer que un personaje así pudiera ganar y sin embargo, hoy ese dato a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí también, Kurt, que era el de cómo personas de más de 65 años que serían un perfil muy por Trump, ¿no? Por mucha serie de razones, por muy, ¿no? Estaban decantándose por moverse hacia la candidata Harris. Y otra vez, ni siquiera crean que es porque Harris, no específicamente, sino porque había un malestar muy, muy fuerte, no tanto por la presidencia en su momento de Trump, como por el hecho, cómo actuó a la hora de la sucesión, ¿no? De presidencial entre cuando entra Biden y pierde él. O sea, esa reacción para gente que creció en un discurso profundamente institucional, o por lo menos esa se la creían los estadounidenses, ¿no? Este rollo de que la ley, ¿no? La ley es la ley y por el pueblo de leyes y no sé qué, y de repente viene y patea la ley, es como que pone a pensar, aparentemente podría traducirse en un voto más cauto, ¿no? Más de decir, bueno, al final tampoco se chupan el dedo como para ver las grandes diferencias, ni creerse esa tontería de que Kamala es comunista, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, bueno, pues parece que eso está teniendo una importancia y lo vamos a ver en menos de 24 horas, eso es lo más bonito de todo. Y la última, que a mí sí me gustaría, pero obviamente, pues ahí les deseo mucha suerte, que gane quien pueda, sobre todo, tener una presidencia más, como menos ruidosa, pero no necesariamente más pacífica, y eso preocupa mucho, que son los demócratas, ¿no? Los demócratas, la verdad es que pues, lo que hacen es meterse en todas partes. Biden, ¿qué es lo que hizo? Pero bueno, pero en cierta forma da un poquito, en términos de la relación bilateral para nosotros, da estos márgenes de un poquito menos digamos, de violencia verbal por lo menos, eso, pero también me gustaría poner aquí, dejarlo dicho nada más como para meter más miedito, y es que el vicepresidente de Trump es este hombre joven, Vance, que tiene 38 años, me parece, 38, 39, y Trump es un hombre de 78 años, y por tanto, cualquier cosa que le pudiera pasar a Trump, bueno, el vicepresidente para eso está. Y por tanto, y en ese escenario, Vance sí es un tipo más conservador, más reaccionario y más joven. Entonces, ahí es donde resulta que el reemplazo generacional no es muy, digamos, positivo, no es una cosa como para celebrarla. Entonces, lo dejo dicho como para meterle jiribilla al asunto, para que sea lo que los estadounidenses decidan que sea, y lo único que me gustaría desearles es que ojalá no solamente tengan un voto masivo, que podría apuntar hacia eso, sino que también sea contundente por el que gane, que el que gane tenga suficiente distancia como para que el rival que pierde reconozca, aunque haga berrinche, aunque grite, aunque siga diciendo, ¿verdad? Pero no haya forma digamos, impugnar eso, porque eso sí es lo que me preocuparía. Bueno, la fórmula mexicana, ¿no? Que ya sabemos, voto masivo y con una diferencia muy clara, porque si no, los márgenes, que es lo que parece que podría ser, pueden crear un clima muy, muy escabroso.
Pues vaya, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo les agradezco mucho a ambos. Si me permiten, pues estaremos dándoles lata porque mañana son las elecciones y seguro habrá mucho que decir, mucho que explicar entre el voto popular, el voto del colegio electoral, entre muchos de estos temas que son también los que vienen, pues aquí les estaremos dando muchísima lata, pero por lo pronto yo les agradezco mucho por este análisis previo a las elecciones de Estados Unidos. Mi querido Kurt, ayúdame a decirle a la gente dónde pueden seguirte en redes sociales para leer lo que están haciendo, los análisis y los comentarios que hacen, por favor. Muchas gracias, Meme. Bueno, soy Kurt Hackbarth, ahí está mi nombre complicado ahí en la pantalla, esa es mi cuenta de Twitter. Escribo para la revista Jacobin en Estados Unidos. Tengo un nuevo artículo justo hoy acerca de la reforma judicial. Y luego tenemos nuestro podcast Soberanía, The Mexican Politics Podcast, que es un podcast sobre la política mexicana en inglés con mi compañero ahí de fórmula, José Luis Granado Ceja. Y estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, ahí para pasar a darnos like, para suscribirse, para unirse al canal. Y mañana también en la noche, a las 7 de la noche, vamos a tener nuestro propio live ahí para sus compañeros o ahí en angloparlantes o ahí que quieren escuchar buen análisis, pero en inglés, pues ahí estamos en el canal de Soberanía. Te agradezco muchísimo, Kurt, y vamos a estar pendientes de lo que están analizando y lo que están publicando también en el podcast y obviamente en sus redes. Mi querida Leti, lo mismo, ¿en dónde pueden seguirte, por favor? Pues en Twitter, ¿no? Yo le sigo diciendo eternamente Twitter, @LetiChelius, que es mi segundo apellido, y ahí meme, porque pues tampoco es como, no tengo como Kurt así un canal, subo en un canal mis cosas, pero no estoy así tan activa en ese sentido, pero bueno, ahí en el Twitter molestando a quien se deja. Pues estamos muy pendientes, les agradezco a ambos y nos estamos hablando y escribiendo esta misma semana. Un abrazo gigante. Mucha suerte, mucha suerte. Muchas gracias a ambos. Y pues vamos a este pequeño resumen de qué es lo que proponen los candidatos para los latinos y regresamos con más información. ¿Qué ofrecen al electorado latino, la primera minoría étnica, los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos? La demócrata Kamala Harris prometió ayudar a la clase media, a los trabajadores y a las familias con créditos y apoyos económicos, así como reenviar al Congreso la ley de la reforma migratoria para dar ciudadanía a 11 millones de personas indocumentadas. Somos una minoría, mayoría, la gente latina. Y aunque ella no es latina, es una inmigrante igual que nosotros. Ha pasado por las mismas situaciones de discriminación. Esta ley también incluye el cierre de la frontera con México para evitar la inmigración irregular. Al dirigirse a los votantes latinos, el candidato republicano Donald Trump ha prometido construir más vallas del muro fronterizo, reforzar la vigilancia en la frontera con México y realizar deportaciones masivas. El éxodo de migrantes hacia Estados Unidos en los últimos 4 años, durante la administración Biden, así como la inflación, que elevó el costo de la vida y el respaldo del Partido Demócrata a la práctica del aborto, son temas que influyen en el voto de los hispanos o latinos que se reconocen conservadores y seguidores de Trump. In recent years, we have a lot of people coming through the border. En los últimos años mucha gente ha cruzado la frontera y eso es algo que a los latinos que viven aquí desde hace décadas no les gusta mucho, porque sienten que la gente nueva simplemente se está saltando la línea. O sea, muchas de las cosas que dice Trump son antimigrantes porque su base le encanta eso. Su base es antimigrante como él. ¿Okay? Entonces, desgraciadamente hay latinos que no están bien informados de verdad de lo que está pasando y de lo que representa y el peligro que es Donald Trump. Grupos de migrantes realizan campañas para que ciudadanos latinos se registren para votar. Lo más importante es que tenemos que asegurar que la comunidad tiene la información sobre cómo va a votar, dónde votar, que es importante votar y que si hay problemas, a dónde ir, si hay problemas. Realmente necesitamos reforzar este mensaje. Lo que hacemos es tener conversaciones sobre las campañas de
presentar las propuestas que tienen ambos candidatos, tanto los candidatos demócratas como el republicano con su vicepresidente, y comparar quiénes tienen mejores propuestas, qué beneficiaría a nuestra comunidad y los riesgos que presentan en las propuestas. El padrón electoral registra 240 millones de personas que pueden votar este 2024, de las cuales se estima que 36 millones y medio son de origen latino, lo que representa 14% del padrón electoral. De 2020 a 2024, el número de personas votantes latinas aumentó en 4 millones. California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona tienen el mayor número de latinos inscritos para votar. Punto de referencia, Federico Campbell Peña. Pues ahí está esta información que comparten desde Punto de Referencia. Ya saben que estos resúmenes nos ayudan muchísimo para ir dándoles secuencia, dándoles más datos duros para que usted tenga información. Hay, por supuesto que hay varias, llamémosle, hay mucha información respecto a las elecciones, pero creo que poca, donde escuchamos a alguien como Kurt Hartwig decir, si yo voto, o sea, ¿quién quiero que gane? Ninguno de los dos, porque ninguno representa ni la justicia, ni los intereses de verdad de la sociedad, de las bases, etcétera. Entonces, creo que nos quedamos justo con ese mismo análisis. En realidad, ¿quién queremos que gane? Pues creo que es exactamente lo mismo. Si me lo preguntan a mí, es exactamente lo mismo. Lo he dicho y seguiré diciéndolo. No importa quién gane, hacen y van por exactamente lo mismo, pero con fórmulas distintas. Lo hemos dicho varias veces. Parece que los republicanos son más cínicos, mientras que los demócratas son un poco más callados, ¿no? Como más calladitos, pero al final van y hacen exactamente lo mismo. Digo con todo respeto, pero esa es la visión que algunos tenemos desde este lado del globo.